El ministro de Transporte Óscar Puente ha vuelto a convertirse en noticia, tras haberse hecho virales las siguientes declaraciones suyas. Participando en la presentación del libro, Bulos Manual de Combate del portavoz de Facua Rubén Sánchez, Óscar Puente ha hecho una interesante intervención sobre la desinformación en las redes sociales, y el peligro que tienen en su difusión personajes tan mediáticos como Iker Jiménez. Pues no estoy seguro. Yo creo que no solo en España, en una parte importante del mundo, los bulos se han abierto paso con muchísima fuerza y quienes los utilizan para bien hacer negocio o bien hacer política van adquiriendo un enorme poder y van generando estructuras que facilitan aún más de lo fácil que es ya la difusión y la instalación de los bulos en el imaginario colectivo, pues están muy fuertes. Lo estamos viendo en Estados Unidos, lo acabamos de ver, y lo estamos viendo en nuestro país, ¿no? Me preguntaban en la entrada los medios de comunicación si los bulos habían tenido una incidencia en la gestión de la Dana en Valencia, ¿no? Y claro, a mí enseguida se me viene a la mente aquellos días terribles en los que en España se llegó a instalar la idea de que había un parking en un centro comercial con 2.000 muertos, ¿no? Esto se llegó a publicar de manera muy, muy precisa. Se llegó a decir que habían bajado buzos de la Guardia Civil. Yo tengo WhatsApps incluso de algún amigo. Tengo un amigo todos tenían un amigo. Todo el mundo tenía un amigo en la UME, otros tenían un amigo no sé dónde, y su amigo había bajado y había visto, había salido, aquello era un cementerio. Claro, esto como cotilleo, a nivel WhatsApp hace daño, pero cuando ya incluso se publica, como se publicó, pues se siembra una duda en la ciudadanía de que es posible que en un país como España, una democracia de las más avanzadas del mundo, se puedan ocultar 2.000 muertos. Es decir, que en la Dana de Valencia pudiera haber habido 2.300 muertos y de esos 2.300, 2.000 pues simplemente se hubieran ocultado. Es decir, es un auténtico disparate, pero había gente que lo creía, ¿no? Y cuando se abrió ese parking, se bajó y se vio que no había nada. Por cierto, había bastante información para saber que no iba a haber nada en el parking, o que iba a haber, si había algo, iba a ser muy poco, porque había testimonios del personal que trabajaba en el parking que decía que la mayor parte de los coches se aparcaron fuera ese día, que esos eran coches del personal, que salieron antes de que se inundara, se les mandó salir, por tanto que no era razonable pensar que habría gente en ese parking. Bueno, no hubo nadie, ni una sola persona. ¿Podía haber habido alguien? Nadie, cero. Aún así, se siguió durante días insistiendo en la tesis de que había muchos muertos allí y que se quería ocultar, no sé muy bien con qué fin, ¿no? Y esto me remite a una de las cosas que dice el libro, ¿no? Que es que ningún bulo se desactiva por completo, creo que se titula ninguna mentira, ningún bulo queda completa, porque aunque tú demuestres que lo que se dice es falso, hay gente que prefiere creerse, incluso contra los hechos, la mentira, ¿no? Y esto es tremendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que yo veo ahora? Yo creo que esto, digamos, las personas, las entidades que quieren el poder y que quieren utilizarlo en su beneficio contra la mayoría, han entendido que a la mayoría incluso se le puede llegar a manipular con mentiras. Que por tanto las herramientas para obtener el poder dentro de un Estado democrático, aparentemente democrático, consisten en inducir al ciudadano en una idea equivocada a base de mentiras. Claro, esto es tremendo. Y ya no digamos cuando esas mentiras se abren paso en los tribunales de justicia. No voy a mencionar ningún caso de los que todos tenemos en mente en este momento, pero hay unos cuantos de los que están ahora mismo en primera página que en una gran parte están fundamentados en bulos absolutamente demostrados falsos. Y sin embargo han ido con un bulo a un tribunal sin ninguna prueba que lo respaldara, han conseguido que se inicie una investigación judicial y ahora, llevamos meses y meses y meses dando vueltas sobre causas en las que se van agotando unas posibilidades y se van abriendo otras, pero siempre a partir del pecado original de una denuncia sustentada en bulos, y bulos además
presentados por organizaciones con una acreditadísima trayectoria de mentiras, de estafas, etcétera, ¿no? Entonces, yo estoy preocupado, sinceramente, no sé si estamos a tiempo, creo que las herramientas no son fáciles, el bulo hoy se instala muy rápido y se combate muy despacio. Hace falta un manual para combatir el bulo, muchas ganas, mucha paciencia, mucha fuerza. La cosa está complicada y sí creo, y esto lo dice un miembro del gobierno, que algo tenemos que hacer algo, porque no puede ser que ese tipo de conductas a las que antes me he referido, que tienen una repercusión tan grave en la mente de la gente, acaben impunes. Es decir, que alguien pueda decir que había 2.000 muertos en un parking, cosa que era absolutamente mentira, e inducir con ello a la rabia colectiva que hemos visto, inducir a esa creencia de que el Estado es un Estado mafioso, criminal, corrupto, por sistema, y que hay que acabar con él, etcétera, y que eso sea gratis. Es decir, es algo que no puede ser, y que sea tan difícil perseguirlo y combatirlo. Esto no es fácil, ¿no? Yo creo que este es un tema sobre el que habría que debatir muy en profundidad. Quizá no es el lugar, ¿no? Pero bueno, yo, en relación con lo que está pasando en este momento, yo me quedo con algo que me parece importante, y es que, en fin, cuando se dice que este tipo de estrategias están al servicio de un sector político concreto, de la derecha y de la extrema derecha, lo primero que hay que concluir es que, por la razón que sea, sus proyectos políticos no convencen a través de las ideas y de la verdad, sino que tienen que recurrir a la mentira para convencer. Yo en la campaña de Estados Unidos escuché al vicepresidente, que pronto va a ser el vicepresidente, J.D. Vance, en una entrevista cuando le preguntaban por aquella frase de se comen a los perros y se comen a los gatos en Springfield, ¿no? Le decía, esto es mentira. Y él decía, bueno, sí, pero claro, es que a veces es necesario utilizar la exageración o la mentira, porque si no, la gente no es consciente del problema que supone la inmigración. Entonces, claro, yo esto lo hablo con algún amigo, algún conocido de derechas que está muy concienciado con el tema de la inmigración, y los inmigrantes están causando muchos problemas y tal. Y yo le digo, hombre, si causan tantos problemas, ¿por qué tenéis que inventároslos? Es decir, si los inmigrantes, como decís vosotros, son violadores, ladrones, etcétera, ¿por qué os inventáis que un inmigrante ha matado o violado a una mujer si no era el inmigrante? ¿Por qué tenéis que recurrir a inventaros eso? ¿No será que lo que decís no es cierto? Porque si lo fuera, no sería necesario recurrir a la mentira para defenderlo, ¿no? Es un planteamiento lógico muy claro, ¿no? Y esto me remite a unas palabras de Emilio Romero, aquel director del diario Pueblo, del franquismo, que decía, y esto no ha cambiado, la derecha defiende los intereses de 200 familias, la izquierda no. Por eso, para conseguir el apoyo de la mayoría, la derecha tiene que mentir. Bueno, pues esto ahora no son 200 familias, son algunas más, son otras, es más compleja la realidad de hoy, pero es cierto que los proyectos que encabezan derecha y ultraderecha son proyectos potencialmente minoritarios, porque no defienden los intereses de la mayoría, defienden los intereses de unas minorías privilegiadas a las que les viene muy bien que se bajen determinados impuestos, a las que les importa poco que a la Complutense se las asfixie económicamente porque mandan a sus hijos a otro tipo de centros educativos, a los que no les importa que la sanidad pública vaya mal porque ya tienen dinero para ir a la privada. Para esos es para los que ellos tienen un proyecto de país. Entonces, claro, ¿cómo convences tú a los que sí necesitan a la Complutense, o necesitan el Hospital de la Paz, o necesitan un servicio de emergencias potente que esté dirigido por alguien que sabe, ¿no? Pues tienes que recurrir a envenenar, tienes que recurrir a engañar. Y claro, ese es el kit de la cuestión. Se recurre al engaño y a la mentira para suplir las carencias de un proyecto político. Esto en España ya se lleva al extremo, ¿no? Porque ya no hay proyecto político, no hay alternativa,
y tampoco hay mucho talento a la hora de hacer oposición, como se está viendo. Y entonces ya se llega incluso al punto de subcontratar la oposición. Y esto que lo digo y que les molesta mucho, claro, como yo no sé, pues voy a subcontratar con alguien que lo pueda hacer mejor que yo. Y entonces subcontrato la oposición con determinados medios que mienten de manera bastante evidente y utilizo esas mentiras en determinados ámbitos judiciales en los que también, pues sin necesidad de gran esfuerzo, entran en ese juego. Y esta es la situación que estamos viviendo en este momento en España, ¿no? Entonces, ¿cómo corregirla? Bueno, el tema del Poder Judicial es algo que evidentemente hay que analizar. Hay teorías de todo tipo, hablan de los sistemas de acceso, si deben ser unos, deben ser otros. No lo sé. Yo reconozco que no sé muy bien cómo resolver el problema. Pero hay otra parte de la gravedad de la situación que se puede abordar y se debe abordar, y es estableciendo mecanismos en los que el bulo sea más caro, mucho más caro que decir la verdad. Es decir, que al bulero no le compense, porque es que al bulero le compensa. Tú has descrito tu crowdfunding, pero es que los buleros, los difamadores, utilizan esa metodología. Es decir, te difaman, te calumnian, tú les llevas a los tribunales. Yo tengo una causa penal ahora contra unos de estos buleros que has mencionado tú, porque dijeron que yo tenía 1 millón de euros en Andorra. Entonces me fui a una querella criminal, porque claro, eso es constitutivo de delito. 2 años, todavía no han declarado. O sea, están investigados en la causa, todavía no han declarado, en 2 años. Claro, sale muy barato, porque en este tiempo han conseguido dañarme a mí, han pedido dinero porque yo les demando o me querello y dicen, me tengo que defender contra la mafia del Estado porque la mafia del Estado va por mí y yo necesito dinero para defenderme con mis abogados. Entonces hacen un crowdfunding, sacan mucho dinero y es una rueda que van alimentando, y entonces el bulo realmente es su negocio. Entonces hay que acabar con el negocio de los bulos. Y eso sí podemos hacerlo, para eso sí hay solución. Y para eso sí se puede legislar. Es decir, conseguir que el bulo sea tan caro que no compense haría que los medios tuvieran obligatoriamente, y las personas, que ceñirse a los hechos. Y entonces tendríamos una sociedad mucho más sana, que se informa de hechos, de realidades, y no de patrañas o de creaciones, ¿no?